esposa embarazada fue obligada a presenciar cómo su esposo millonario le pedía matrimonio a su amante. Años después, ella tuvo la última palabra. En un tranquilo vecindario suburbano a las afueras de Monterrey, una mujer llamada María entró al lujoso vestíbulo de una suite de hotel de alta gama. El sudor le perlaba la frente, no por el calor regiomontano, sino por el doloroso impacto que le oprimía el alma. Estaba embarazada de 7 meses, su cuerpo ya agotado por la vida que crecía dentro de ella. Sin embargo, esa noche, en lugar de celebrar el milagro de un nuevo comienzo, sería testigo de una traición impensable. Al otro lado del salón estaba su esposo, Joaquín, con una rosa en la mano, mirando con adoración a otra mujer. En ese instante, María comprendió que su mundo estaba a punto de hacerse añicos para siempre. María había crecido en un hogar modesto en las afueras de Monterrey. Sus padres le enseñaron el valor del trabajo duro, la empatía y la resiliencia. Era la mayor de 3 hermanos y desde pequeña asumió el rol de cuidadora de sus hermanos menores. Desde temprana edad, María creyó que el amor era sagrado, una lección inculcada por su madre, quien siempre decía que la verdadera devoción consistía en estar al lado de alguien en las pruebas más dolorosas de la vida. Llevó ese idealismo a sus relaciones adultas, buscando una pareja que compartiera tanto las cargas como las alegrías con sinceridad. Joaquín, en cambio, provenía de un mundo completamente distinto. Había nacido en una familia con dinero y prestigio. Hijo único, Joaquín nunca careció de comodidades materiales. Sus padres, empresarios dueños de varios concesionarios de autos exitosos, le dieron la mejor educación y crianza que el dinero podía ofrecer. En la preparatoria, sus amigos lo apodaban en broma el príncipe, y aunque fingía que no le importaba, en el fondo disfrutaba de la atención. Al ingresar a una universidad privada de prestigio, arrastró consigo esa sensación de que el mundo le pertenecía. Sus caminos se cruzaron una noche afortunada en un evento benéfico a favor del área pediátrica del Hospital del Sagrado Corazón. María se había ofrecido como voluntaria para organizar la rifa. Estaba ocupada repartiendo boletos cuando Joaquín entró, con un traje azul marino a la medida y una confianza que llenaba la sala. Por un momento, a ella le llamó la atención su porte elegante y el carisma con el que saludaba a todos. Él también la notó, sus ojos amables, los rizos sutiles que enmarcaban su rostro, y cómo se iluminaba al hablar de causas solidarias. Intrigado, Joaquín se acercó a su mesa, se presentó y le hizo algunas preguntas sobre las metas de recaudación del hospital. A medida que avanzaba la noche, se sintió atraído por la preocupación genuina de María por los demás. No se dejaba deslumbrar por su dinero ni por su apellido. En su lugar, le habló con profundidad sobre reformas en el sistema de salud, la necesidad de apoyar a niños de escasos recursos y cómo los ciudadanos comunes podían impulsar un cambio real en sus comunidades. Cuando Joaquín ofreció comprar más boletos que nadie, María rió suavemente y le dijo que mejor guardara ese dinero para futuras donaciones, que no hiciera del dar un juego que se ganaba. Su dulce pero firme reproche encendió algo en él. Se dio cuenta de que ella no se parecía a ninguna otra mujer que hubiese conocido, era sencilla, auténtica y no se dejaba impresionar por gestos superficiales. Al final del evento, estaba decidido a no dejarla ir. Le pidió su número de teléfono con la mayor cortesía. Con toda la amabilidad que pudo reunir, Joaquín le pidió el número a María, y ella, sintiendo una chispa innegable, se lo dio con una sonrisa. Su noviazgo fue rápido pero intenso. Joaquín la colmaba de regalos pensados, pero lo más importante, mostraba un interés genuino por su mundo. Visitaba su pequeño departamento, conocía a sus hermanos, e incluso ayudaba a su madre a hacer las compras del supermercado. María, por su parte, le ofrecía un refugio del mundo de presión y apariencias del que venía. Lo escuchaba con paciencia cuando él se desahogaba sobre reuniones corporativas y le recordaba lo que realmente importaba en la vida, el amor, la conexión humana y la empatía. 4 meses después de haber comenzado a salir, Joaquín le propuso matrimonio frente a la emblemática Torre Obispado, con la ciudad de Monterrey brillando a sus pies. María se quedó sin palabras. Llevaban tan poco tiempo conociéndose, pero en su corazón sentía que su vínculo era real y profundo. Con lágrimas de felicidad corriéndole por las mejillas, dijo que sí. La emoción del compromiso los llevó hasta una ceremonia elegante en el Hilton Monterrey Valle Oriente, donde los padres de Joaquín no escatimaron en gastos. La familia de María estuvo a su lado, orgullosa, y por un momento todo parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, bajo el barniz brillante de su nuevo matrimonio,
ondeaban sutiles banderas rojas. Joaquín perdía la paciencia con facilidad cuando las cosas no salían como él quería, y tenía una tendencia inquietante a tratar sus logros y, por extensión, su matrimonio, como trofeos que confirmaban su valor. María, siempre optimista, restó importancia a esas señales. Creía firmemente en los votos que habían pronunciado: amar, honrar y respetarse. Para ella, aquellas pequeñas imperfecciones eran baches en el camino que el amor y el respeto mutuo podrían superar. Durante un tiempo, así parecía. Sus familias se integraron y María llegó a encariñarse con los padres de Joaquín, quienes la veían como una influencia positiva en la vida de su hijo. Fue bien recibida en los círculos sociales de la alta sociedad regiomontana, adaptándose a un estilo de vida que jamás imaginó, pero que aceptó porque venía acompañado del hombre que amaba y que pronto sería el padre de sus hijos. Aunque no podía prever lo drástico que sería el cambio que le aguardaba, mantenía la esperanza de que el amor los guiaría. En los primeros meses de matrimonio, María realmente creyó haber encontrado a su compañero de vida. Incluso cuando veía a Joaquín impacientarse con meseros en restaurantes o reprender con dureza a sus empleados en el negocio familiar, ella lo justificaba. Pensaba que era el estrés de estar siendo preparado para expandir la red de concesionarios a nivel nacional. Aún así, una vocecita en el fondo de su mente le susurraba que algo no andaba bien. La primera señal clara llegó cuando Joaquín empezó a llegar a casa mucho más tarde de lo habitual. Antes, si tenía alguna reunión o emergencia de negocios, le llamaba o al menos le mandaba un mensaje. Pero en esas semanas, a veces ni siquiera se tomaba la molestia. Entraba por la puerta cerca de la medianoche con excusas vagas sobre tratos de último minuto o cenas de trabajo que se habían alargado. María trató de ser comprensiva, pero cada vez que le pedía más detalles, Joaquín se volvía evasivo, cambiaba de tema o restaba importancia a sus preocupaciones. Peor aún, su teléfono, que antes dejaba olvidado por la casa, de repente se volvió sagrado. María nunca había sido el tipo de mujer que revisa los dispositivos de su pareja. Creía firmemente en los límites y la privacidad. Pero su comportamiento cambió de forma tan radical que ya no podía ignorarlo. Ahora Joaquín llevaba el teléfono a todas partes, incluso al baño, y siempre lo colocaba boca abajo. Una noche, mientras se preparaban para dormir, recibió un mensaje. María, en tono de broma, le preguntó quién era. La mirada que él le dio, fría y a la defensiva, le heló la sangre. Murmuró algo sobre cosas del trabajo y se alejó. Los cambios en Joaquín no se detuvieron ahí. Durante años, siempre había sido entusiasta respecto a su intimidad. De pronto, su pasión se desvaneció. Evitaba cualquier acercamiento nocturno, alegando agotamiento por su exigente empleo. María intentó diferentes maneras de reconectar, preparó cenas románticas, lo sorprendió con pequeños regalos, incluso propuso escapadas de fin de semana. Cada esfuerzo era recibido con tibieza, cuando no con total indiferencia. Cuando finalmente se armó de valor y le expresó sus preocupaciones, Joaquín las descartó con desdén. Le dio una palmadita en el brazo y dijo: «Te amo, María. Estás pensando demasiado». Y acto seguido, cambió de tema como si nada hubiera pasado. Las sospechas de María se intensificaron cuando asistieron a una gala en apoyo a la Fundación Infantil de Monterrey. Joaquín pasó la mayor parte de la noche en el extremo del salón, conversando con socios de negocios, mientras María, dejada a su suerte, flotaba entre conocidos intercambiando comentarios corteses. Durante una de esas charlas, vio a Joaquín cerca de la fuente de champagne, hablando con una rubia imponente vestida con un deslumbrante vestido rojo. El lenguaje corporal entre ellos era eléctrico. La mujer se inclinaba hacia él, colocando una mano suavemente sobre su brazo. Joaquín no se apartó. Al contrario, dejó que el contacto se prolongara de una forma que, incluso a distancia, se sentía íntima. Desde el otro lado del salón, María percibió una tensión que iba más allá de una amistad casual. Su corazón palpitaba mientras los observaba compartir una risa discreta. Justo cuando se reunió el valor para acercarse, Joaquín pareció notar su mirada. Retrocedió bruscamente, adoptando una postura más formal. María trató de ignorar el nudo en su estómago, atribuyendo la cercanía a la naturaleza de esos eventos sociales. Pero esa noche, la duda se instaló en su mente y se negó a marcharse. De camino a casa, María dudó durante un largo rato antes de preguntar: «¿Quién era la mujer del vestido rojo con la que hablabas?»
Joaquín la miró de reojo, y por un segundo, un destello de fastidio cruzó sus ojos antes de forzar una sonrisa. Se llama Daniela Cortés, respondió, enfatizando el nombre como si debía significar algo. Tiene una agencia de marketing con la que mi papá quiere colaborar. Solo era una conversación de negocios, te lo aseguro. Sus palabras sonaban ensayadas, como si ya hubiera previsto esa pregunta. Esa noche, María permaneció despierta, mirando al techo, sin poder calmar la agitación que sentía en el pecho. En los días que siguieron, el nombre de Daniela comenzó a aparecer con más frecuencia. Joaquín mencionó un almuerzo con ella en un restaurante de carnes de lujo en San Pedro, y luego dijo tener que asistir a una presentación urgente en su oficina. Ninguno de esos eventos por sí solo probaba nada, pero juntos empezaban a desmoronar la seguridad de María. Cada nuevo detalle parecía una pieza más en un rompecabezas que no quería terminar. Poco después, una sorpresa médica sacudió aún más su mundo emocional. En su chequeo anual, irónicamente programado meses antes de planear formar una familia, María descubrió que estaba embarazada. Una oleada de emociones encontradas la envuelta. Se sintió feliz, la maternidad siempre había sido un sueño preciado. Pero el momento era delicado. Su matrimonio estaba en terreno incierto y la conducta reciente de Joaquín la llenaba de temor sobre cómo reaccionaría a una noticia tan trascendental. Pensó en contárselo de inmediato, pero una llamada inquietud la detuvo. ¿Y si este embarazo lo alejaba aún más? ¿Y si su frialdad no era estrés, sino prueba de que su amor y lealtad ya habían emigrado hacia otra mujer? Pero el optimismo que siempre había sido su faro se volvió a imponerse. María razonó que quizás el bebé sería justo lo que los uniría. Después de todo, habían hablado tantas veces sobre tener una familia, construir un legado basado en el amor y la generosidad. Tal vez Joaquín simplemente estaba abrumado por las nuevas responsabilidades en el negocio familiar y por el ritmo competitivo de la élite regiomontana. Quería creer que, al enterarse de la noticia, todo volvería a su lugar. Como un cuadro que se ha torcido pero solo necesita un pequeño ajuste. La esperanza es poderosa, pero también puede cegarnos ante verdades que no queremos aceptar. María se aferró a esa esperanza, confiando en que los secretos que Joaquín guardaba con tanto recelo se desvanecerían una vez escuchara la noticia. Lo que no sabía era que su descubrimiento del embarazo colisionaría con una revelación aún más devastadora, que le destrozaría el corazón justo cuando más necesitaba estabilidad y amor. María agonizó pensando cómo compartirle la noticia a Joaquín. Planeó una revelación sencilla pero significativa, una cena íntima en su restaurante italiano favorito, iluminada suavemente por velas. Su idea era sorprenderlo en el postre, presentándole unos diminutos zapatitos de bebé. En su mente, él se emocionaría, se disiparía toda tensión y volverían a conectarse. Esa ilusión la mantuvo durante días. Pero la realidad, cuando llegó, no se parecía en nada a la fantasía que había imaginado. La noche elegida para el anuncio, Joaquín no llegó a casa hasta casi las 11. Entró como un torbellino, desaliñado y con un fuerte aroma a perfume, que no era de María. El trabajo se alargó, dijo al saludar, arrojando su saco al sillón. María, que había esperado ansiosamente durante horas, sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Había pasado toda la tarde cocinando sus platillos favoritos, colocándolos con cuidado sobre la mesa del comedor. Las velas se habían consumido hasta formar charcos de cera, y los zapatitos seguían guardados en su abrigo, el secreto aún sin revelar. Reuniendo valor, le tomó la mano con suavidad. Joaquín, tengo algo muy importante que decirte. Él retiró la mano, masajeándose las sienes como si le martillara una jaqueca. María, ¿puedes esperar? Estoy agotado, murmuró. El corazón se le encogió. Había esperado calor, una chispa de entusiasmo, cualquier señal de que a él le importaba. En el silencio que siguió, María no pudo seguir conteniéndose. Sacó los zapatos del bolsillo y los sostuvo con las manos temblorosas. Estoy embarazada, Joaquín. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Estoy embarazada, Joaquín, susurró María, con la voz temblorosa por una mezcla de alegría y miedo. Él miró los diminutos zapatitos como si fueran objetos extraños. Sus ojos parpadearon con algo, tal vez sorpresa, o quizás molestia, antes de forzar una sonrisa apenas perceptible.
«Guau», dijo en voz baja. Pero no hubo ni una pizca de emoción auténtica. Se inclinó para besarle la frente en un gesto mecánico, casi obligado. Eso es una buena noticia, María. Una oleada ahogada de alivio y decepción la invadió. Había soñado con una reacción distinta, un abrazo, lágrimas de felicidad, palabras llenas de amor. Algo más que esa respuesta apagada. Agotada, intentó convencerse de que quizás él simplemente estaba demasiado cansado para procesarlo en ese momento. Sin embargo, en los días siguientes, su actitud no mejoró. Al contrario, empeoró. Joaquín pasaba aún más tiempo fuera, alegando emergencias laborales a cualquier hora. Una tarde de viernes, María recibió una llamada de la madre de Joaquín, doña Genoveva. Siempre habían mantenido una relación cordial. Genoveva era una mujer imponente, astuta y profundamente involucrada en la vida de su hijo. La felicidad por el embarazo con un tono formal, casi ensayado. Y luego mencionó algo que le provocó un vuelco en el estómago. «Espero que todo salga bien, querida. Sé que Joaquín ha estado muy ocupado con esa nueva colaboración de marketing. He oído que trabaja de cerca con Daniela Cortés, tal vez demasiado cerca, si los rumores son ciertos». Al colgar, María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Rumores? Quería ignorarlos, pero las piezas comenzaban a encajar. Las noches fuera. Las llamadas secretas. La repentina presencia de Daniela en cada conversación laboral. Todo apuntaba en la misma dirección, una infidelidad. Una ola de náuseas la envolvió y corrió al baño, pero esta vez no era solo por el embarazo, sino por el miedo creciente que le oprimía el corazón. Esa misma noche, decidió enfrentarlo. Cuando por fin llegó a casa, muchas horas después de que la cena se enfriara, María lo esperó en la sala, de pie, bloqueando su camino. «Necesito que seas honesto conmigo», dijo con voz temblorosa pero firme. «¿Estás teniendo una aventura con Daniela Cortés?» Por un segundo fugaz, la culpa se reflejó en sus ojos. Luego, su expresión se endureció en una máscara de indignación. «Estás siendo ridícula», espetó. «Ella es una socia profesional. Sabe que mi padre tiene grandes planes para expandir el negocio, y tengo que trabajar de cerca con expertos en marketing. ¿Por qué preguntarías algo así?» María no cedió. Se mantuvo firme. «Porque ya no estás nunca en casa. Porque escondes tu teléfono. Porque hueles a un perfume que no es el mío. Porque hasta tu madre insinuó rumores». Tomó aire, con lágrimas brillando en sus ojos. «Joaquín, estoy embarazada de tu hijo. Si hay algo que debas confesarme, merezco saberlo». Joaquín presionó la mandíbula y soltó un suspiro áspero. Por un instante, María pensó que por fin lo admitiría. Pero en lugar de eso, giró la situación. «¿Y ahora por estar embarazada crees que puedes interrogarme así? Estás estresada y exagerada. Ya te dije que todo esto es por trabajo». La rabia en su voz fue como un cuchillo. No hubo rastro de ternura ni consuelo. Caminó hacia la habitación, dejándola sola, con las lágrimas cayéndole por las mejillas. Las semanas siguientes, el abismo entre ellos se volvió un abismo insondable. María, en silencio, luchaba con sus sospechas, notando cada pequeño detalle, el teléfono de Joaquín vibrando a medianoche, las conversaciones en voz baja cuando ella salía de la habitación, y la constante mención de Daniela como figura clave en los planos de marketing. La preocupación la enfermaba, no solo por ella, sino por la vida que llevaba dentro. Aún así, mantenía una esperanza, tal vez estaba equivocada, o si no, quizás Joaquín, al menos débil, admitiría lo que pasaba y trataría de reparar el daño. Entonces, un sábado por la tarde, María tomó una decisión que jamás pensó que sería capaz de tomar, lo siguió. Joaquín había salido de casa con ropa informal, diciendo que tenía que reunirse con un cliente. María subió a su auto unos minutos después, con la adrenalina palpitando en su pecho. Lo siguió por el tráfico de Monterrey hasta un complejo de condominios de lujo en la zona de Valle Oriente. Intentando no ser vista, estacionó a cierta distancia y esperó. Unos 15 minutos más tarde, lo vio salir al balcón del 5º piso, junto a Daniela. Su lenguaje corporal era imposible de malinterpretar. Joaquín rodeó su cintura con los brazos, acercándola a él.
Ella rió, recostando la cabeza sobre su pecho, con la mano posada justo sobre su corazón. Esa imagen fue el golpe final. El clavo que vendió el ataque de las ilusiones de María. María tomó varias fotos con su celular, las lágrimas nublando su visión, el corazón latiéndole con tanta fuerza que lo sentían los oídos. Era una mezcla abrumadora de dolor, furia y alivio, dolor porque su matrimonio se desmoronaba, furia porque él la traicionaba mientras ella llevaba a su hijo en el vientre, y alivio porque por fin tenía una prueba irrefutable. No hay más dudas. No más ilusiones. La verdad estaba ante sus ojos. Joaquín la engañaba. Y Daniela era la otra mujer. María se alejó a toda prisa, con la mente hecha un torbellino y los sollozos ahogándole la garganta. Quería respuestas, sí, pero no podía enfrentarlo en ese momento, su herida aún estaba demasiado abierta. Más tarde, en el silencio desolado de su hogar, contempló las fotos en su teléfono. Todo estaba a punto de cambiar. El suelo bajo sus pies se desmoronaba, pero se repitió que tenía que ser fuerte, aunque no fuera por ella, entonces por el hijo que crecía dentro de su vientre. No, la próxima vez que confrontara a Joaquín sería definitiva. No habría vuelta atrás. Los días pasaron envueltos en una calma tensa. María esperaba el momento justo para mostrarle las pruebas. Notaba que Joaquín también estaba inquieto, como si percibiera la tormenta que se gestaba tras su silencio. Entonces, una noche, él le informó, sin una pizca de remordimiento, que necesitaba que lo acompañara a un evento de negocios importante, en una finca privada a las afueras de Monterrey. La sola idea de entrar a un lugar donde Daniela pudiera estar presente le revolvía el estómago. Pero hubo algo en el tono de Joaquín que le sonó, forzado, casi amenazante. Sabía que reuniendo valor, ayudado. Sabía que tenía su propio plan. Quería que la verdad saliera a la luz. Tal vez, en un entorno público, él no podría negarlo ni manipularla. El evento estaba programado para el fin de semana, dándole tiempo suficiente para prepararse mentalmente. Aún así, jamás habría podido prever hasta qué punto Joaquín llegaría para humillarla. La finca era una mansión impresionante, propiedad de uno de los socios de Joaquín. María llegó del brazo de él, con el corazón retumbándole en el pecho. Llevaba un vestido largo que abrazaba con elegancia su vientre ya notoriamente redondeado. A la luz de los candelabros, reconoció a varias caras de la alta sociedad regiomontana, junto con un grupo de jóvenes ejecutivos que no conocía. Y allí estaba ella. Daniela. Radiante. Vestida con un cóctel plateado ajustado que brillaba con cada movimiento. Estaba junto a la barra, bebiendo champagne, y sus ojos se posaron de inmediato sobre Joaquín. María sintió que la sangre le hervía. Al principio, la velada transcurrió como cualquier evento formal, conversaciones corteses, un buffet opulento, música instrumental flotando en el aire. Pero María percibía algo raro, una energía tensa, como si todos supieran algo que ella no. Algunos invitados le lanzaban miradas compasivas antes de apartar la vista con rapidez. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. A las 9 en punto, cayó un silencio entre los presentes. Joaquín se dirigió al centro del salón, con Daniela a su lado. María quedó inmóvil, con el pecho apretado. Él tomó un micrófono. Quisiera pedirle su atención, por favor, comenzó. Sus ojos se deslizaron hacia María por una fracción de segundo, pero su rostro era indescifrable. Como muchos de ustedes saben, estoy trabajando en expandir el negocio familiar hacia nuevos mercados. He tenido el privilegio de colaborar con una de las mentes más brillantes en marketing. Hizo una pausa, y miró a Daniela con una ternura que le revolvió el estómago a María. Daniela Cortés no solo ha logrado estrategias innovadoras, también se ha convertido en alguien a quien valoro profundamente, en lo personal. Un murmullo de sorpresa se propagó entre los asistentes, pero nadie intervino. María sintió que el aire se le escapaba. Su corazón golpeaba con tal fuerza que creyó desmayarse. Y entonces, ante sus ojos, Joaquín sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su saco y se arrodilló frente a Daniela. Daniela, dijo, con la voz resonando en la sala enmudecida, ¿quieres hacerme el honor de convertirte en mi esposa? Por un instante, María no pudo respirar. Sentía como si una banda de hierro le oprimiera el pecho.
Estaba presenciando cómo su esposo, el padre de su hijo, le proponía matrimonio a otra mujer, en público. La gente exclamó sorprendida. Algunos aplaudieron, otros parecían demasiado incómodos para reaccionar. Daniela levantó una mano a la boca en un gesto teatral, fingiendo dudar un instante antes de decir: Sí, Joaquín, claro que quiero casarme contigo. El salón estalló en aplausos. Pero María sintió el rostro ardiendo, las lágrimas surcando sus mejillas. No caería. No se rompería. El bebé en su vientre dio una patada como si percibiera el caos. Durante un segundo, pensó que se desmayaría. Pero una furia intensa la sostuvo. Se abrió paso entre la multitud, que se apartó como el mar ante una ola. Joaquín y Daniela se giraron al verla. Sus rostros pasaron de la euforia a algo parecido al miedo. Antes de que pudiera decir una sola palabra, María alzó la voz. Su tono temblaba por la rabia, el dolor, y la dignidad intacta que aún le quedaba. Joaquín, comenzó, ¿qué crees que estás haciendo? Soy tu esposa. Y llevo a tu hijo en mi vientre. ¿Cómo te atreves a proponerle matrimonio a otra mujer, delante de mí? Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. El salón cayó una vez más en silencio. Las miradas se cruzaban entre los presentes, horror, compasión y, en algunos, una morbosa curiosidad. Joaquín se irguió, su expresión endureciéndose en una fría actitud defensiva. Se acabó, María, dijo, sin emoción alguna. Fuiste tú quien se negó a aceptarlo. Daniela y yo vamos a seguir adelante con nuestra vida juntos. Necesitaba hacerlo oficial. Todos aquí merecen conocer la verdad. Daniela se aferró a su cintura, el anillo de compromiso brillando bajo la luz de los candelabros. María solo pudo mirarlos, sintiendo que el mundo giraba fuera de control. Cobarde, susurró con voz quebrada. Ni siquiera tuviste el valor de decírmelo a la cara. Tenías que arrastrarme hasta aquí para humillarme. Joaquín se encogió de hombros, una arrogancia hueca en la mirada. Ya no te debo nada, espetó. Firma los papeles del divorcio cuando te los entreguen. Deja de aferrarte a algo que lleva muerto mucho tiempo. En ese momento, María comprendió la magnitud de su crueldad. No solo quería deshacerse de ella. Quería quebrarla por dentro. Pero, en el abismo de su dolor, encontró una chispa de fuerza. Levantó el mentón, respiró hondo y, con voz firme, pronunció una promesa. Nunca olvidaré esto, dijo, su tono cargado de solemnidad. Hoy le mostraste al mundo quién eres realmente. Ojalá a ambos reciban lo que merecen. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y se marchó de la finca. Las lágrimas caían libremente por su rostro. Algunos asistentes intentaron consolarla con una mano en el hombro, un gesto inútil ante tanta devastación. Las puertas se cerraron tras ella con un golpe seco. Su mundo acababa de cambiar para siempre. Se subió al taxi que la esperaba, ignorando las llamadas y mensajes que inundaban su teléfono. María sabía que estaba en el punto más bajo de su vida. Apoyó una mano protectora sobre su vientre. Había perdido a un esposo, pero aún tenía a su hijo. Y tal vez, en el futuro, llegaría el momento de ajustar cuentas. Los días posteriores a aquella noche catastrófica fueron de luto silencioso. María se encerró en la habitación principal, el mismo lugar donde alguna vez soñaron en voz baja con su futuro. Ahora, cada rincón estaba lleno de promesas rotas. Se acurrucó en la cama, con el edredón hasta la barbilla, reviviendo la propuesta de Joaquín a Daniela una y otra vez, como una pesadilla de la que no podía despertar. El celular no dejaba de sonar, llamadas de amigas preocupadas, conocidos y hasta chismosos del círculo social de Joaquín. Cada notificación era un recordatorio de su humillación. Ignoró la mayoría de los mensajes, hasta que por fin se armó de valor para contestar una llamada de su hermana menor, Elena. Elena, dulce pero ferozmente protectora, no dudó en mostrar su apoyo. Vamos a salir de esta, María, le prometió. Eres fuerte. Tienes al bebé. No dejes que ese desgraciado defina tu futuro. Aun con las palabras de aliento, las tareas más simples se le hacían imposibles.
No podía comer, su apetito ahogado por el nudo de angustia en la garganta. Dormir no le ofrecía consuelo, cada noche despertaba sudando, entre imágenes de Joaquín arrodillado frente a otra. Lo peor era cómo sus emociones se veían amplificadas por el embarazo. Una tormenta interna de tristeza, rabia, traición y miedo la consumía. En medio de ese torbellino, llegó un sobre con membrete del abogado de Joaquín, los papeles del divorcio. La oficialidad de ese documento le hizo temblar las manos. Joaquín no perdía el tiempo. Quería terminar su matrimonio con la precisión fría de una negociación empresarial. Dentro había una oferta de pensión mensual hasta que el hijo que esperaban cumpliera la mayoría de edad. Una suma cuidadosamente calculada. Un soborno disfrazado. El mensaje era claro: toma el dinero y desaparece. María sintió que se le encendía la sangre. No permitiría que la comprara. Pero las preocupaciones prácticas pesaban. Necesitaba estabilidad financiera. Su trabajo, una posición administrativa en una organización sin fines de lucro, era estable, pero modesto. Criar sola a un hijo en Monterrey era una tarea abrumadora. Durante unos días agónicos, vaciló. Estuvo a punto de firmar, solo por asegurarle algo a su bebé. Pero cada vez que tomaba el bolígrafo, recordaba la escena de la propuesta. Recordaba la patadita de su bebé en aquel momento, como si le pidiera que no se rindiera. Entonces dejó los papeles a un lado. Decidió consultar a un abogado. En medio de esa tormenta, recibió una invitación inesperada. Provenía de Genoveva, la madre de Joaquín. Al principio María dudó. Estaba segura de que se pondría del lado de su hijo. Pero en la voz de Genoveva había una nota de compasión que la hizo reconsiderar. Acordaron verse en un café discreto en el centro de Monterrey. Cuando llegó, Genoveva lucía más envejecida que de costumbre. Su elegante joyería no podía ocultar la tensión marcada en su rostro. María, dijo en voz baja, tomando su mano con delicadeza sobre la mesa, lo siento tanto por lo que hizo Joaquín. Yo no lo crié para que se comportara así. Las lágrimas brillaban en los ojos de Genoveva, y María sintió que las suyas también empezaban a brotar. Quiero que sepas que, para mí, siempre serás parte de esta familia, dijo la mujer con voz quebrada. Estoy aquí si necesitas algo. A pesar del dolor que cargaba, María se sintió conmovida por el gesto. No sabía cuán sincero era realmente, tal vez Genoveva solo intentaba hacer control de daños. Aún así, sintió un pequeño alivio, al menos alguien reconocía la crueldad que había sufrido. Gracias, susurró María. Aprecio tu amabilidad, aunque no sé muy bien dónde quedamos ahora. No quiero causar problemas. Genoveva asintió con gravedad. Lo entiendo. Pero, por favor, manténme informada sobre el bebé. Quiero formar parte de la vida de mi nieto, sin importar lo que pase. Y si necesitas un buen abogado, puedo recomendarte a alguien que no tiene ningún vínculo con la familia. Alguien que cuidará tus intereses. La reunión terminó con un abrazo y una tarjeta de presentación que Genoveva le deslizó a María con el nombre de una abogada de divorcios de excelente reputación. María se alejó del café con sentimientos encontrados. Por un lado, se sintió algo reconfortada por el apoyo de Genoveva, por otro, no podía quitarse de la cabeza una pregunta: ¿por qué no intervino antes? Al regresar a su casa vacía, María se miró largamente en el espejo. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer con las mejillas manchadas por el llanto, ojeras marcadas y el suave bulto de su vientre en crecimiento. Y en ese momento, tomó una decisión. No permitiría que la humillación definiera su vida. Ni la suya ni la de su hija por nacer. Aunque el camino se presentaba arduo, se aferró a la determinación de salir más fuerte de aquella tormenta. Tomó el celular, pasó de largo los mensajes llenos de chismes, y marcó el número de la tarjeta. Respiró hondo. Iba a prepararse para una nueva batalla, por ella y por su hija. Tal vez, con el tiempo, podría transformar aquella devastación en una fuente de fortaleza. La primera reunión de María con la abogada Ángela Romero marcó un punto de inflexión en su lucha por recuperar su independencia. Ángela era una mujer de mirada aguda, cabello entrecano y un blazer negro sin adornos. Sus ojos transmitían inteligencia y empatía. Desde que comenzaron a hablar,
María sintió como una sensación de alivio se instalaba en su pecho. Lo que hizo Joaquín no solo es emocionalmente devastador, dijo Ángela con calma mientras hojeaba los documentos que María había traído. Legalmente también es reprobable. Proponerle matrimonio a otra persona en público mientras aún está casado, incluso si las leyes de divorcio por culpa en Texas no son tan estrictas como en otros estados, esto pinta un cuadro muy claro de su mala conducta. Y eso puede jugar a nuestro favor. Una chispa de esperanza se encendió en María. Había temido una batalla legal cuesta arriba, imaginando a los costosos abogados de Joaquín aplastándola sin piedad. Pero la confianza de Ángela le dio valor. Durante una hora, elaboraron una estrategia que incluía luchar por una manutención infantil justa, un acuerdo de custodia y hasta una posible compensación por daño emocional. Ángela dejó claro que rechazar el soborno disfrazado de pensión había sido una decisión inteligente. Aceptarlo sin negociar podría haberla atado a condiciones mucho menos favorables. Más allá del aspecto legal, María empezó a centrarse en su estabilidad emocional y financiera. Comprendió que su trabajo en la organización sin fines de lucro, aunque satisfactorio, no era suficiente para sostenerse sola con un bebé. Tragándose el orgullo, actualizó su currículum y comenzó a postularse a vacantes en empresas más grandes, buscando mejores beneficios y un salario más alto. El proceso fue lento y agotador. Enviaba docenas de solicitudes, asistía a entrevistas que a veces no llevaban a nada, y todo esto mientras lidiaba con náuseas matutinas y noches en vela. En esta etapa, encontró refugio en el apoyo constante de su hermana Elena. Ella pasaba por casa para cocinarle comidas nutritivas, asegurándose de que María comiera bien por el bien del bebé. También la acompañaba a sus citas médicas en el Hospital del Sagrado Corazón. Cada vez que escuchaba los latidos del corazón de su bebé en el ultrasonido, María sentía renovadas sus fuerzas. Y llegó un momento de luz entre tanto dolor, descubrió que tendría una niña. Aquella noticia la hizo llorar, pero esta vez de alegría. En medio de tanta oscuridad, ese pequeño ser era su rayo de esperanza. A medida que crecía su vientre, crecía también su determinación. Confió en una amiga cercana, Raquel, que trabajaba en una startup tecnológica en Monterrey. Gracias a esa conexión, María consiguió una entrevista para un puesto de gerente administrativa. El trabajo representaba un salto importante, mejor sueldo, beneficios de maternidad y un horario flexible. El entrevistador fue directo respecto a los retos del cargo, plazos ajustados, coordinación entre múltiples departamentos, pero María no se intimidó. Salió de la entrevista sintiéndose cautelosamente optimista. Y, una semana después, recibió la oferta formal. La aceptó. El corazón le latía con fuerza entre la emoción y el alivio. Aunque la ansiedad aún rondaba, empezar un nuevo trabajo embarazada era un salto valiente, supo que avanzar era su única opción. En su primer día, descubrió un entorno laboral solidario. Su jefa, madre de 2 hijos, mostró una comprensión genuina por su situación e incluso le ofreció recursos útiles para equilibrar el embarazo con una jornada laboral exigente. Mientras tanto, el proceso de divorcio entraba en una nueva etapa. Ángela presentó los documentos legales citando la infidelidad de Joaquín como motivo. Los abogados de él respondieron como era de esperarse, con arrogancia, negación y una estrategia centrada en desviar la culpa hacia María. Alegaron que ella era distante emocionalmente, inflexible, e intentaron pintarlo como una víctima atrapada en un matrimonio sin amor. Cada vez que María leía una de esas declaraciones distorsionadas, sentía como la rabia crecía dentro de ella. Pero lejos de dejarse consumir por la furia, la transformaba en impulso. Una energía que canalizaba para seguir adelante. No se rendiría. Cada día era un acto de equilibrio, su nuevo empleo, las citas médicas, y el desgaste emocional del divorcio. Pero entre las dificultades, María empezó a sentir algo nuevo, una brasa de fuerza encendiéndose en su interior. Con cada semana que pasaba, su mentalidad cambiaba. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba construyendo su regreso. Mientras tanto, la historia de la traición pública de Joaquín y su compromiso relámpago con Daniela se extendía rápidamente por los círculos sociales de Monterrey. Algunos viejos conocidos de Joaquín se acercaron en privado a María para ofrecerle palabras de aliento. Otros, más interesados en no involucrarse, se alejaron. María aprendió a proteger su paz. Filtró sus redes sociales,
bloqueando la negatividad y enfocándose solo en mensajes de apoyo sincero. A pesar de todo, nunca recurrió a exponer a Joaquín públicamente. Sabía que su mejor venganza sería vivir con dignidad, reconstruir su vida y asegurarle un futuro sólido a su hija. Una noche, agotada tras una jornada intensa, se hundió en el sofá con el celular en mano, revisando correos de trabajo y mensajes sin responder. Fue entonces cuando se topó con un anuncio de clases de yoga prenatal. Sin pensarlo mucho, se inscribió. Intuía que podía ayudarla a manejar la ansiedad. La primera clase fue extraña, rodeada de mujeres radiantes, sonrientes, relajadas. María se sintió fuera de lugar. Pero a medida que respiraba, que sentía su cuerpo estirarse con suavidad y se conectaba con su bebé, algo en ella se alivió. Salió del estudio sintiéndose no solo más liviana físicamente, sino menos cargada emocionalmente. Había encontrado un refugio. Esa noche escribió en su diario. Habló de lo que quería para ella y para su hija. Una vida digna, amorosa, resiliente. Una vida sin las sombras que Joaquín había dejado. Paso a paso, María forjaba un nuevo camino. Aunque el dolor seguía, aunque los recuerdos aún la visitaban por las noches, se negó a que la definieran. Eligió ser definida por su determinación. Por las nuevas habilidades que desarrollaba. Por su círculo de amistades fieles. Y, sobre todo, por el inmenso amor que sentía por su hija. Lo que no sabía era que el destino aún tenía giros inesperados reservados para ella. Giros que la llevarían, finalmente, a una inesperada victoria. Porque mientras ella reconstruía su vida, Joaquín y Daniela no perdían el tiempo. Se apresuraron a mostrar su romance en redes sociales. Fotos de cenas lujosas, escapadas de fin de semana y el brillante anillo de compromiso aparecían cada semana. De cara al mundo, eran una pareja poderosa, en plena ascensión. Pero en privado, la historia era muy distinta. Marco, el padre de Joaquín, no podía ignorar el escándalo. Aunque contuvo su enojo frente al público para proteger la reputación familiar, en privado no estaba nada satisfecho. Daniela intentaba sacar el mayor provecho de su nuevo estatus. Quería campañas de marketing ostentosas, eventos glamorosos, y hasta habló de abrir una sala de exhibición de automóviles de lujo. Marco, siempre cauteloso, la escuchaba con cortesía, pero no le convencía. Las ambiciones de Daniela chocaban con la realidad del negocio. Ella pedía presupuestos enormes y resultados inmediatos, pero lo que Marco veía eran costos en aumento y retornos poco claros. Joaquín, desesperado por justificar su decisión de haber dejado a María, le concedía todo lo que Daniela pedía. Quería demostrar que no se había equivocado. Al principio, Daniela parecía triunfante. Se ufanaba de estar renovando la imagen de la empresa. Pero con cada exigencia nueva, aumentaban las tensiones con Marco. Y en las reuniones de la junta, las grietas comenzaban a hacerse visibles. Presumían su romance sin reparos, fotos de cenas lujosas, escapadas de fin de semana y el anillo de compromiso de Daniela brillando en cada publicación semanal en redes sociales. En público, se comportaban como una pareja poderosa, destinada al éxito. Pero en privado, se gestaba una historia muy distinta. Marco, el padre de Joaquín, no pudo ignorar el escándalo que estalló cuando su hijo le propuso matrimonio a Daniela frente a María. Aunque la rabia lo carcomía, optó por mantener las críticas en privado, tratando de proteger la reputación familiar. Daniela, por su parte, intentaba capitalizar su nuevo estatus. Quería dejar su huella en los concesionarios de la familia, propuso campañas publicitarias ostentosas, eventos de alto perfil e incluso insinuó abrir una sala de exhibición de autos de lujo. Marco, siempre pragmático, la escuchaba con cortesía, pero no dejaba de ver sus ideas como frívolas y costosas. La ambición de Daniela por lograr prestigio inmediato chocaba con la realidad empresarial. Quería presupuestos millonarios, sin justificación clara. Aún así, Joaquín, desesperado por validar su decisión de haber dejado a María, accedía a cada una de sus demandas. Al principio, Daniela parecía complacida, se jactaba de estar reinventando la imagen de la empresa y estaba convencida de que su toque llevaría a la compañía al estrellato. Pero, cuanto más pedía, más tensión se acumulaba entre Joaquín y su padre. Marco veía cómo los gastos se disparaban, mientras los resultados tangibles brillaban por su ausencia.
En las reuniones del consejo, empezó a cuestionar las propuestas de Daniela. El gasto irresponsable puede arruinar la confianza de los inversionistas, advirtió, mirando directamente a su hijo. Joaquín se encontraba atrapado. En público defendía a Daniela, pero en privado le rogaba que bajara el tono, que controlara sus ambiciones. En casa, la fachada comenzó a resquebrajarse. Daniela lo criticaba cada vez que el trabajo lo alejaba de ella. Lo acusaba de priorizar el negocio sobre su felicidad, exigiendo más regalos costosos y constante atención. Las discusiones reemplazaron la fase de luna de miel. Joaquín, poco acostumbrado a conflictos tan persistentes, comenzó a derrumbarse. Sin la calma que María solía brindarle, le costaba mantener la estabilidad emocional. Mientras tanto, en los círculos sociales de Monterrey comenzaban a circular rumores. Algunos decían que Daniela estaba utilizando a Joaquín como trampolín para sus propias ambiciones. Otros murmuraban que toda su visión estratégica para los concesionarios no era más que una fachada de codicia. Pese a todo, ni Joaquín ni Daniela admitían error alguno. Empecinados en sostener su imagen pública, se lanzaron de lleno a planear una boda extravagante. Los costos se dispararon, vestidos de diseñador, arreglos florales opulentos, artistas famosos. Todo para reforzar una ilusión. Pero tras cada publicación glamorosa en Instagram, las peleas arreciaban. Marco exigía transparencia financiera y los inversionistas comenzaban a preocuparse por los gastos innecesarios. Presionado por todos lados, Joaquín empezó a sentir que la vida que había elegido era una trampa, un torbellino de control de daños constante. Sin saberlo, estaban sembrando su propia caída. Y cuando María se acercaba a la fecha de parto, una tormenta de problemas comenzó a derrumbar el castillo de naipes que habían construido. Todo empezó con una auditoría interna en los concesionarios, ordenada por Marco, quien sospechaba irregularidades en los nuevos presupuestos de marketing. Y tenía razón. Los auditores descubrieron un exceso de gastos muy por encima de lo habitual, facturas infladas, compras sin justificación, contratos con proveedores sospechosos. Todo apuntaba directamente al nuevo departamento de marketing encabezado por Daniela. Peor aún, parte del dinero se había desviado a gastos personales. Viajes de lujo, desfiles de moda, cenas exclusivas que no tenían relación alguna con campañas reales. Al ser confrontada, Daniela fingió inocencia. Atribuyó todo a errores administrativos y malos entendidos. Pero las pruebas eran contundentes. Marco, furioso, ya no se contuvo. Mi hijo puede estar ciego, pero yo no, espetó durante una tensa reunión con Joaquín y Daniela. Esta es la herencia de mi familia. Y no voy a permitir que se destruya por caprichos egoístas. Joaquín, atrapado entre defender a su prometida y salvar las apariencias ante su padre, intentó argumentar que todo había sido un malentendido. Pero Marco no se dejó convencer. Los asesores legales advirtieron que la conducta de Daniela ponía a la empresa en una posición precaria. Si llegaba a saberse que el futuro heredero de la cadena de concesionarios estaba involucrado en semejante desastre financiero, la credibilidad con los inversionistas podría desplomarse. Y entonces se estalló el escándalo definitivo. Una noche, un auto de lujo completamente nuevo desapareció de una de las salas de exhibición. Al revisar las cámaras de seguridad, se vio a una figura sospechosa manipulando los seguros del vehículo. Al principio, Joaquín pensó que era un robo aleatorio, hasta que las imágenes mostraron al ladrón entregando el auto a un cómplice no identificado. El vehículo fue llevado directamente a un lote privado, registrado a nombre de Daniela. La noticia sacudió a todos. Aunque los detalles eran confusos, las especulaciones volaron. ¿Había sido Daniela quien organizó el robo? ¿Un intento de beneficio personal? ¿O una parte de algún plan más retorcido? La policía inició una investigación, y aunque no se presentaron cargos formales, el escándalo sumó una nueva capa de vergüenza pública. Los inversionistas comenzaron a retirarse. Los planes para la boda opulenta se desmoronaron. Los proveedores exigían pagos pendientes y los depósitos atrasados. La organizadora del evento amenazó con cancelar si no recibía el dinero en los próximos días. Desesperado, Joaquín vació sus cuentas personales, e incluso intentó tocar los fondos de la empresa. Cuando Marco se enteró, congeló el acceso a las cuentas corporativas de inmediato. Las discusiones entre padre e hijo se volvieron explosivas. Marco,
Harto, llegó a lanzar una amenaza final. Si no puedes controlar a tu prometida, te sacaré por completo del negocio. Para Daniela, el velo de riqueza interminable que Joaquín había construido finalmente se había hecho trizas. Estalló contra él. Me hiciste creer que tendría todo. Le gritó durante una pelea que fue escuchada por varios empleados en la oficina principal del concesionario. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Se supone que soy tu futura esposa, no una novia que cuenta centavos. Joaquín, incapaz de manejar conflictos sin la serenidad que alguna vez le brindó María, también perdió los estribos. La acusó de codiciosa, de tomar decisiones absurdas que ponían en peligro la empresa de su familia. Las peleas se volvieron rutinarias. El lujoso condominio que una vez simbolizó el comienzo de su nueva vida, se convirtió en un campo de batalla lleno de gritos y puertas cerradas de golpe. En cuestión de meses, el sueño se transformó en pesadilla. Y entonces, como si el destino se propusiera cerrar el círculo con justicia poética, llegó el golpe final. Daniela fue descubierta en una situación comprometedora. Un conjunto de mensajes de texto incriminatorios intercambiados con un hombre rumorado como capitalista de riesgo, a quien ella había estado cortejando para nuevos contratos de marketing, aparecieron en su teléfono. Joaquín los descubrió por accidente al revisar un mensaje que creía provenía de un proveedor. Lo que encontró, en cambio, fue una cadena de mensajes coquetos, menciones a reuniones secretas, y hasta insinuaciones de que ella dejaría a Joaquín si aparecía una mejor oportunidad. El mundo de Joaquín se vino abajo. Cegado por la rabia y la traición, encaró a Daniela, agitando el teléfono frente a su cara. Todo este tiempo confié en ti. Rugió. Desafié a mi familia entera, abandoné a mi esposa, ¿para qué? Para que tú estuvieras planeando tu próxima conquista. Daniela se burló, rodando los ojos. No seas ingenuo, Joaquín. No tendría que buscar en otra parte si tú hubieras cumplido tus promesas. No voy a quedarme atada a un barco que se está hundiendo. Una feroz discusión estalló, culminando con Daniela saliendo furiosa del condominio, cargando sus pertenencias mientras gritaba que la boda estaba cancelada. Joaquín, colérico, exigió que le devolviera cada centavo que había desviado de los presupuestos de la empresa. Pero Daniela se rió en su cara. Si haces públicas acusaciones de malversación, le advirtió, me voy a llevar tu reputación conmigo. Dejó caer insinuaciones sobre negocios turbios que involucraban a Joaquín, dando a entender que él tampoco era precisamente inocente. El enfrentamiento lo dejó tambaleando. No sabía cómo proceder sin avivar aún más el escándalo. Solo. Humillado. Con pérdidas que superaban los cientos de miles de dólares, Joaquín se encontró en medio del lujoso condominio que ahora le parecía una tumba de ilusiones rotas. Las amenazas de su padre, que hablaba ya de desheredarlo, pendían sobre su cabeza. El imperio que creyó algún día recibir sin esfuerzo se encontraba tambaleando, todo por haber dejado que la arrogancia y el deseo guiaran sus decisiones. En el silencio de esa noche, Joaquín comprendió, por fin, el tamaño de su traición. Recordó con doloroso detalle la noche en que le propuso matrimonio a Daniela, frente a María. La expresión devastada de ella. Su vientre. El hijo que él había despreciado con tanta frialdad. La verdad lo golpeó con una claridad nauseabunda, lo había perdido todo. Su reputación. La confianza de su padre. Y a la única mujer que realmente lo había amado. El castillo de naipes construido con Daniela se había desplomado. Y Joaquín se encontraba entre los escombros, solo, esperando el sonido final de la campana del karma. Y ese sonido llegó, justo cuando María dio la bienvenida a una nueva vida. Dio a luz a una niña sana. La llamó Marta, por el significado, amanecer, símbolo de nuevos comienzos y esperanza tras una larga noche. El trabajo de parto fue intenso, duró casi 18 horas. Pero María soportó cada contracción con una determinación feroz. A su lado estuvo Elena, su hermana, quien no se apartó ni un segundo, sosteniéndole la mano, secándole el sudor, animándola con cada respiración. Cuando Marta soltó su primer llanto, María rompió en lágrimas, pero esta vez fueron de gratitud y de amor absoluto. En los días siguientes, María experimentó una paz y plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Llevó a su hija a casa, un apartamento modesto pero acogedor, que había rentado cerca de su nuevo trabajo.
No era lujoso, pero era suyo. Y se sentía seguro. Algunos compañeros de la startup la visitaron con regalos, pañales, ropa de bebé, incluso una canasta colaborativa con productos esenciales. Por primera vez desde que su matrimonio se derrumbó, María veía un futuro lleno de posibilidades. Mientras tanto, el divorcio llegaba a su etapa final. Gracias a la estrategia meticulosa de Angela, sumada a la infidelidad pública de Joaquín y todo el caos posterior, María tenía la ventaja. Los abogados de él intentaron una última jugada, cuestionar su capacidad como madre, insinuando que era inestable económicamente. Pero Angela desmontó cada acusación con pruebas: empleo estable, entorno saludable, antecedentes impecables. El juez también tuvo en cuenta el daño emocional y la humillación que llevó a la separación. La sentencia fue clara. María recibiría la custodia primaria total. Y Joaquín estaría obligado a pagar una pensión significativa para la manutención de Marta. María supo, por conocidos en común, que las finanzas de Joaquín estaban en ruinas. Marco le había bloqueado el acceso a varios fondos familiares. Joaquín vivía ahora de un salario modesto y lo poco que le quedaba en ahorros. Se había mudado a un apartamento pequeño, cerca de los concesionarios. Daniela, desaparecida. Los rumores decían que había dejado Monterrey, tal vez huyendo de consecuencias legales. Algunos afirmaban que el inversionista con el que coqueteaba cortó todo contacto. Se quedó sin red de seguridad. Una tarde, pocas semanas después de finalizar el divorcio, María estaba meciendo a Marta en brazos cuando escuchó un golpe tímido en la puerta. Se asomó por la mirilla, y se quedó helada. Joaquín. Desaliñado. Los hombros vencidos. El rostro, gris. Su pulso se aceleró entre la rabia y el agotamiento. Aún así, abrió la puerta unos centímetros, dejando puesta la cadena de seguridad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz serena pero firme. Joaquín exhaló. Se veía frágil, como si el peso del mundo le oprimiera los pulmones. Vine a ver a mi hija, dijo en voz baja. Y, a hablar contigo. María dudó. Legalmente, él tenía derechos de visita, aunque estipulados dentro de un calendario formal. Pensó en cerrarle la puerta en la cara. Una parte de ella se lo pedía a gritos. Pero otra parte, más sabia, más madre, recordó que Marta, algún día, podría querer conocer a su padre. Así que, tras un momento de silencio, María quitó el seguro y lo dejó entrar. El hombre que cruzó el umbral no se parecía en nada al esposo arrogante que alguna vez la humilló. La confianza que solía irradiar había sido reemplazada por una tristeza hueca, pesada. Miró alrededor del apartamento, ordenado, cálido, lleno de juguetes de bebé y bañado por la luz suave del sol que se filtraba por las cortinas. Cuando sus ojos se posaron en Marta, dormida en los brazos de María, se le humedecieron los ojos. Es hermosa, susurró, tomando asiento cuando María le indicó con un leve gesto. Esperó, como si no estuviera seguro de si ella le permitiría sostener a la niña. Tras unos segundos tensos, María se la entregó con sumo cuidado, su instinto materno en alerta máxima. Joaquín tomó a su hija con torpeza, como si se le fuera a romper entre los brazos. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras contemplaba sus diminutos rasgos. Lo siento, balbuceó finalmente, alzando la mirada hacia María. Por todo. Por cómo te traté. Por humillarte. Por no estar durante el embarazo. María se mantuvo a cierta distancia, con los brazos cruzados. Una parte de ella había soñado con este momento, con que él recapacitara, se disculpara. Pero escucharlo, realmente oír esas palabras, se sentía irreal. No puedo cambiar lo que pasó, dijo en voz baja, sin vacilar. Y tú tampoco. Marta, es mi prioridad ahora. Joaquín asintió. Su rostro era un mapa de arrepentimiento y resignación. Preguntó si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de empezar de nuevo. De reparar lo roto. María sintió una punzada de dolor, y también de rabia. Estamos muy lejos de ese punto, respondió con firmeza. El divorcio ya es definitivo. Tienes responsabilidades como padre, y espero que las cumplas. Pero, nosotros ya no existimos. No más.
Él no discutió. Quizá estaba demasiado roto para luchar. Solo sostuvo a Marta un momento más, antes de devolvérsela con delicadeza. Antes de marcharse, preguntó si podía verla de nuevo, respetando el acuerdo de visitas. María asintió, cortés pero firme. Adiós, Joaquín. Se quedó de pie junto a la ventana, sosteniendo a Marta con ternura mientras observaba cómo él se alejaba. Caminaba encorvado, sin ese aire vibrante que alguna vez lo caracterizó. El contraste entre sus caminos no podía ser más evidente. María sintió una tristeza inevitable por el padre de su hija. Pero también una profunda satisfacción. Ella había reconstruido su vida sin él. Y seguiría haciéndolo. Porque, en realidad, ya había ganado la batalla que Joaquín había iniciado con tanto desprecio. Había encontrado una nueva fuerza. Un nuevo amor. Y una nueva confianza, nacida no de la venganza, sino de la resiliencia. Ese fue su triunfo. No rebajarse a su nivel, sino vivir una vida llena de esperanza real y posibilidades verdaderas. ¿La venganza? Si podía llamarse así, estaba en su paz mental. En el hogar que había creado. En la hija a la que estaba criando con autenticidad y amor. Mientras Joaquín enfrentaba los escombros de lo que casi heredó, María florecía en el presente que había construido con esfuerzo y valentía. Sí, el karma jugó su carta. Y María recibió el regalo más grande de todos. Una niña hermosa. Y una vida que, por fin, era solo suya. Porque a veces, el universo escribe los mejores giros de trama. Joaquín y Daniela buscaron inflar sus egos a costa de pisotear la vida de alguien más, y terminaron atrapados en sus propias mentiras y decisiones destructivas. María, en cambio, enfrentó su dolor con coraje. Se reconstruyó paso a paso. Y encontró la felicidad real, en la maternidad, y en su nueva libertad. Cuando Joaquín por fin entendió lo que había perdido, la puerta ya estaba sellada. Historias como la de María nos recuerdan que la verdadera victoria no siempre está en vencer al otro, sino en sanar, en avanzar y en elegir un futuro mejor.